El mundo como voluntad y representación. ¿Sabías que existió alguien que afirmaba que el hombre no es feliz debido al deseo? Arthur Schopenhauer sostenía que la única manera de alcanzar la felicidad era a través de la renuncia de los deseos. Para él, una vez que obtenemos lo que anhelamos, nos volvemos infelices nuevamente porque deseamos algo nuevo. Schopenhauer, con su visión pesimista de la vida, contemplaba todos los males del mundo según él. La vida es esencialmente llena de dolor y sufrimiento, no hay un placer positivo, solo un cese temporal del dolor, que él definía como placer negativo. Nos comparaba con viajeros que, sin cesar, recorren un camino circular pavimentado con brasas, como si estuviéramos condenados a este ciclo de deseo y sufrimiento. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, planteó en su obra El mundo como voluntad y representación una visión profunda y pesimista del mundo. Esta obra, publicada por primera vez en 1819, ha influido en numerosos pensadores y escritores, incluyendo a Freud, Nietzsche, Karl Popper, Cioran y Borges. El mundo como voluntad y representación es una de las obras filosóficas profundamente pesimista y desafía las concepciones tradicionales de la realidad y la existencia humana. Schopenhauer nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el sufrimiento humano y la búsqueda de la verdad en un mundo que a menudo parece absurdo e irracional. Schopenhauer inicia su obra diciendo, el mundo es mi representación. Schopenhauer con esto quiere decir que todo lo que percibimos es subjetivo y creado por nuestra mente. Es decir que la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos es solo una manifestación superficial de la verdadera realidad, que es la voluntad. Esta representación del mundo está sujeta al principio de razón suficiente, que dicta la relación causa y efecto en el mundo fenoménico. La realidad objetiva está oculta detrás de nuestras representaciones. Por otra parte, la voluntad es la fuerza impulsora detrás de todo en el mundo. Es una energía ciega e insaciable que nos impulsa a actuar y buscar la satisfacción de nuestros deseos. La voluntad se manifiesta en diversas formas en la experiencia humana, incluyendo el amor, el deseo, el sufrimiento y la moralidad. Sin embargo, el sufrimiento es una parte intrínseca de la existencia humana debido a la insaciabilidad de la voluntad, que impulsa a los individuos a buscar constantemente más y más, en un ciclo interminable de deseo y decepción. En primer lugar, el amor puede ser visto como una expresión de la voluntad en su búsqueda de la unión y la conexión con otros seres. Schopenhauer decía que el amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos. Esta búsqueda de unión surge de un impulso básico de la voluntad hacia la supervivencia y la reproducción. Schopenhauer decía, todas las pasiones nos hacen cometer errores, pero el amor nos hace cometer los más ridículos. Y el amor, en sus diferentes formas y manifestaciones, es impulsado por la voluntad de vivir y de vincularse emocionalmente con otros individuos. Schopenhauer tenía una visión bastante pesimista sobre el amor. Para él, el amor era una ilusión temporal que estaba impulsada por la voluntad de vida, el impulso básico que subyace a todas las acciones humanas. Schopenhauer argumentaba que el amor era simplemente una manifestación de este impulso, y que su verdadero propósito era la procreación para salvar la especie a través de la reproducción. Según Schopenhauer, el amor romántico era una ilusión que surgía de la atracción física y la pasión emocional, pero que eventualmente desaparecía con el tiempo. Para él, el verdadero amor era más bien una forma de compasión, que surgía del reconocimiento de la unidad fundamental de todas las formas de vida y la comprensión de que todos compartimos el mismo sufrimiento y la misma lucha por la existencia. Sin embargo, Schopenhauer también creía que el amor romántico podía ser destructivo y llevar al sufrimiento humano. Argumentaba que las relaciones amorosas estaban marcadas por el egoísmo y la rivalidad, y que el deseo de posesión y control sobre el otro era una fuente constante de conflicto y sufrimiento. Schopenhauer veía el amor como una fuerza poderosa pero ilusoria que a menudo llevaba a la decepción y al desengaño. El deseo, por otra parte, también es una manifestación de la voluntad, ya que impulsa a los individuos a buscar la satisfacción de sus necesidades y deseos. El deseo puede tomar muchas formas, desde la búsqueda de placer físico hasta la búsqueda de logros materiales o sociales. En todos los casos, el deseo es impulsado por la voluntad de obtener algo que se percibe como necesario o deseable para la existencia individual. Schopenhauer consideraba que el deseo era una expresión fundamental de la voluntad de vivir. Como antes ya mencioné, la voluntad de vivir es el concepto central en su filosofía. Según él, la voluntad de vivir es el impulso básico que subyace a todas las acciones y deseos humanos, y es responsable del sufrimiento y la insatisfacción que experimentamos en la vida. Schopenhauer argumentaba que el deseo era una fuerza poderosa que nos impulsaba a buscar la satisfacción de nuestras necesidades y deseos, pero que también era una fuente constante de sufrimiento y frustración. Creía que el deseo era insaciable por naturaleza, lo que significaba que nunca estaríamos completamente satisfechos incluso si lográramos obtener lo que deseamos. Además,
Schopenhauer sostenía que el deseo nos mantenía atrapados en un ciclo interminable de búsqueda y gratificación, que al final nos dejaba insatisfechos y descontentos. Argumentaba que el verdadero camino hacia la felicidad y la liberación del sufrimiento era renunciar al deseo y aceptar la realidad tal como es, en lugar de buscar constantemente la gratificación de nuestros deseos. El sufrimiento, por otro lado, surge de la insaciabilidad inherente a la voluntad. Según Schopenhauer, la voluntad es insaciable y está constantemente en busca de más, lo que lleva inevitablemente a la insatisfacción y al sufrimiento. Este sufrimiento puede manifestarse de diversas formas, desde el dolor físico hasta el malestar emocional, pero en última instancia, surge de la incapacidad de la voluntad para encontrar satisfacción duradera en el mundo. Para Schopenhauer, el sufrimiento era una parte intrínseca de la existencia humana debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. Consideraba que la voluntad era el impulso básico detrás de todas las acciones y deseos humanos, y que el sufrimiento surgía cuando la voluntad encontraba obstáculos para su realización. Schopenhauer creía que el sufrimiento era omnipresente porque la voluntad siempre buscaba la satisfacción de deseos que nunca podían ser completamente satisfechos. Argumentaba que la insaciabilidad de la voluntad era la causa fundamental del sufrimiento humano, ya que nos mantenía atrapados en un ciclo interminable de búsqueda y gratificación. Schopenhauer veía en la vida todo el sufrimiento humano, la vida para él solo está llena de dolor y tragedias, por eso decía que la muerte era más importante que la vida. En su libro El amor, las mujeres, y la muerte escribe, la muerte es el genio inspirador, musagetes de la filosofía. Sin ella difícilmente se hubiera filosofado. Nacimiento y muerte pertenecen igualmente a la vida y se contrapesan. El uno es la condición de la otra. Forman los dos extremos, los dos polos de todas las manifestaciones de la vida. Esto es lo que la más sabia de las mitologías, la de la India, expresa con un símbolo dando como atributo a Shiva, el dios de la destrucción, al mismo tiempo que su collar de cabezas de muerto, el lingam, órgano y símbolo de la generación. El amor es la compensación de la muerte, su correlativo esencial, se neutralizan, se suprimen el uno al otro. Por eso, los griegos y los romanos adornaban esos preciosos sarcófagos que aún vemos hoy con bajorrelieves figurando fiestas, danzas, bodas, casas, combates de animales, bacanales, en una palabra, imágenes de la vida más alegre, más animada, más intensa, hasta grupos voluptuosos, y hasta sátiros ayuntados con cabras. Su objeto era evidentemente llamar la atención al espíritu de la manera más sensible, por el contraste entre la muerte del hombre, quien se llora encerrado en la tumba, y la vida inmortal de la naturaleza. La muerte es el desate doloroso del nudo formado por la generación con voluptuosidad. Es la destrucción violenta del error fundamental de nuestro ser, el gran desengaño. La individualidad de la mayoría de los hombres es tan miserable y tan insignificante, que nada pierden con la muerte. Lo que en ellos puede aún tener algún valor, es decir, los rasgos generales de humanidad. Lo que nos dice Schopenhauer es que la muerte en la filosofía y en la vida humana desempeña un papel fundamental como fuente de inspiración para la reflexión filosófica, ya que confronta a los seres humanos con la finitud de su existencia y los impulsa a cuestionar el propósito y el significado de la vida. Además, se destaca la relación dual entre el nacimiento y la muerte, entendidos como dos aspectos esenciales e interdependientes de la experiencia humana. Schopenhauer dice que así como la vida es importante, él dice que la muerte lo es más, ya que la muerte nos lleva a cuestionar nuestra existencia y la razón de vivir, y en esto aplica la voluntad de vivir. Schopenhauer usa la mitología india como ejemplo para ilustrar esta dualidad, representada por Shiva, el dios de la destrucción, quien lleva un collar de cabezas de muerto junto con el lingam, símbolo de la generación. Esta imagen simbólica refleja la interconexión entre el principio creador y destructor en el ciclo de la vida. Él plantea que el amor actúa como una contraparte o compensación de la muerte, ya que ambos fenómenos se neutralizan mutuamente. Por lo tanto, él sugiere que el amor, al ofrecer un sentido de conexión y continuidad, ayuda a mitigar el dolor y el misterio asociados con la muerte. Además, analiza cómo las antiguas culturas representaban la muerte en relación con la vida a través de la ornamentación de los sarcófagos con escenas de celebración y vitalidad. Esta práctica busca resaltar el contraste entre la mortalidad humana y la perpetuidad de la naturaleza, enfatizando la inevitabilidad de la muerte pero también la belleza y la alegría de la vida. Finalmente, Schopenhauer reflexiona sobre la insignificancia de la individualidad humana en comparación con la continuidad de la humanidad en su conjunto. Él argumenta que la muerte no representa una pérdida significativa para la mayoría de las personas, ya que lo que realmente importa son los rasgos universales de humanidad que trascienden la vida individual. Y con respecto al sufrimiento, Schopenhauer sugería que el sufrimiento también surgía de nuestra conciencia de la inevitabilidad de la muerte y la transitoriedad de la vida. Esta conciencia nos llevaba a experimentar angustia y desesperación ante la incertidumbre del futuro y la futilidad de nuestros esfuerzos. Para Schopenhauer, el sufrimiento era una parte inevitable de la existencia humana debido a la insaciabilidad de la voluntad y nuestra conciencia de la finitud de la vida. Finalmente,
La moralidad también puede ser vista como una manifestación de la voluntad, ya que impulsa a los individuos a buscar el bienestar de los demás y a vivir de acuerdo con ciertos principios éticos. Sin embargo, la moralidad también puede ser un sitio de conflicto, ya que los impulsos egoístas de la voluntad pueden entrar en conflicto con los imperativos morales de cuidado y compasión hacia los demás. Para Schopenhauer, la moralidad es una manifestación que busca permanecer en la existencia individual y, por lo tanto, la especie. Considera que la moralidad surge de la naturaleza esencialmente egoísta del ser humano y está intrínsecamente ligada a su instinto de supervivencia y reproducción. El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer nos ofrece una visión profunda y pesimista del mundo, cuestionando las concepciones tradicionales de la realidad y la existencia humana. Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, el sufrimiento humano, la muerte y la moralidad, destacando la insaciabilidad de la voluntad como la causa fundamental del sufrimiento humano. A través de su obra, Schopenhauer nos muestra cómo el amor, la muerte y el sufrimiento están interconectados en el tejido de la experiencia humana, y cómo la moralidad surge como un intento de mitigar el sufrimiento y preservar la existencia individual y colectiva. El mundo como voluntad y representación nos desafía a reconsiderar nuestras concepciones del mundo y a buscar una comprensión más profunda de la realidad y nuestra propia existencia. Y eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado del video. Si te ha gustado, no olvides dejar tus comentarios, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte a mi canal de YouTube y darle un buen me gusta. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto más datos interesantes, historias, filosofía y ciencia. No olvides seguir al búho y explorar juntos la cultura y el arte. Hasta la próxima.